de un gobierno descontrolado y con salarios bajos, de gente que dice que con la baja de la inflación no alcanza, que no es suficiente. Lo hemos convocado a Gustavo Córdoba, él es director de la encuestadora Suban Córdoba. Gustavo, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, un placer. Bien, igualmente. Bueno, Gustavo, a ver, estamos atravesando, entiendo yo, y los números así lo respaldan, una situación difícil, un conflicto económico, una situación de empresas que se cierran, de pérdidas de empleo. ¿Ha cambiado el humor social del argentino, sobre todo de ese argentino que lo votó a Milei en 2023 como la esperanza del cambio? Hay mucho para hablar, pero claramente hay un fenómeno de transferencia de recursos estatales al sector privado, Ujú. y no solamente transferencia de recursos, sino pérdida de acciones concretas desde el punto de vista estatal, por ejemplo, en el monto de las jubilaciones que cobran mes a mes, la atención en los hospitales públicos, y así podemos seguir hasta el infinito con la pérdida de derechos. Pero lo más significativo es que se ha concentrado esa transferencia de recursos en una minoría, ¿no? En Ujú. apenas un 10, un 15, Sí. exagerando te diría, Fer, un 20% de la sociedad argentina Ujú. que tiene un verano económico extraordinario. Se pueden comprar Ferraris, Claro. pueden viajar cuantas veces quieran a Estados Unidos y a Europa, compran dólares todos los días. Ujú. Imagínate que para ellos el problema hoy es identificar a dónde se van a ir de vacaciones ahora en el próximo fin de semana largo. Claro, claro. Ahora, para el 80-85% restante de la sociedad argentina que hace malabares para llegar a fin de mes, bueno, ahí hay un tema, porque si sabemos que votó Milei casi el 60%, Ujú. y tenemos que casi un 65% nos está diciendo que hace malabares para llegar a fin de mes, bueno, vos te imaginarás que en ese 65 hay una gran parte de los votantes de Milei. Entonces vos Claro. me preguntarás, pero si la están pasando mal, Ujú. ¿no? Si están peor que antes, ¿por qué el aguante? Bueno, ahí hay una de las claves Ujú. que nosotros en este estudio empezamos a vislumbrar, que vendría a ser como que la economía, el bolsillo, el órgano más sensible que tenemos los argentinos, Ujú. es lo que tenemos que mirar en la previa de un proceso electoral. Porque allí es Ajá. donde se acaban los discursos bonitos, allí es donde se acaban las puestas en escena, los recortes periodísticos, los encuadres. Entonces, lo que hemos visto y lo que estamos detectando por primera vez en muchísimos años, en estos dos primeros de Milei, Ujú. es que el antimileísmo como categoría de análisis político ha superado en volumen, en porcentaje, al antikirchnerismo. Y Claro. esto, que puede parecer un análisis de un politólogo extraviado en la neblina del devaneo intelectual, yo te diría que es muy relevante, porque hasta acá el antikirchnerismo representaba en gran medida al villano que la Ujú. clase media argentina tenía enfrente. Y fue un villano tan eficaz que montó dos candidaturas presidenciales. Mauricio Macri no hubiera ganado sin la apelación al Claro. antikirchnerismo, y Javier Milei no hubiese ganado sin la apelación al antikirchnerismo. Ahora Ujú. bien, ¿significa esto que Milei es el nuevo villano? Bueno, tenemos un primer dato que confirma eso, y tiene mucho que ver con el clima económico. Tiene Claro. que ver con la demora eh, en la recuperación del bolsillo de los argentinos, de la capacidad de compra, porque ahí está la clave, ¿no? Ujú. Todo Sí. este apoyo simbólico que tiene Milei se cae o empieza a deteriorarse Ujú. en la misma medida que se demora la recuperación del poder adquisitivo de millones y millones de argentinos. ¿Crees que la gente empieza a tomar, a ver, porque Milei había planteado en su campaña el tema de la guerra a la inflación, ¿no? Y era como que todos los argentinos hemos sufrido los niveles de inflación. La inflación baja, pero la gente empieza a advertir, la inflación baja, pero las cosas en el supermercado, en el almacén de la vuelta siguen subiendo. ¿Entendés que la gente empieza a marcarle a Milei ya no alcanza con la inflación? Mira, al respecto decirte lo siguiente: yo creo que la mayoría de la población argentina advierte que las mediciones del INDEC son algo así como un capítulo de una linda serie de ciencia ficción. Ajá. Ujú. Y casi el 90% de los argentinos nos dijeron, y escucha bien, está bueno lo de controlar la inflación, pero necesitamos aumentar los ingresos, necesitamos aumentar los sueldos. 90% de acuerdo. Es decir,
Ya la inflación pasó a ser un tema de segundo o tercer orden para el gobierno Sí, y hoy la recuperación del poder adquisitivo es todo. Y si el gobierno no lo lee de la manera adecuada, bueno, ahí pueden empezar a venir algunos problemas. Pero déjame decirte esto. sí. Octubre es una frontera que el mismo gobierno se Ujú. autoimpuso para llevar la política económica, ¿no? Ellos dicen, bueno, en octubre vamos a sacar una enorme cantidad de diputados y a partir de ahí la Argentina va a entrar en una Sí. senda de crecimiento y demás. Bueno, a ver, si el gobierno no mejora la capacidad de compra del 85% de la población, yo te diría que hay dos escenarios. Por un lado, puede darse un escenario en donde el gobierno mantenga las variables económicas tranquilas. Ujú. ¿M? Entonces ahí el gobierno puede aspirar a tener entre un 40, un 45% en toda la Argentina. Ahora, si la economía no le responde, si no ingresan dólares frescos, más allá de los financieros, si el gobierno sigue reventando la producción del interior con esta recesión Ujú. que está haciendo añicos a toda la Argentina, bueno, yo te diría que el gobierno va a tener un 35, un 40%. Y ahí es donde nosotros vemos un escenario mucho más parejo, mucho más paritario con el peronismo, porque el peronismo yo te diría que hoy razonablemente va a sacar alrededor de lo que sacó Sergio Massa Ujú. para la primera vuelta Claro. presidencial, cerca de 35, 36 puntos. Entonces, fíjate vos qué interesante este planteo, porque el gobierno pareciera que dice quiere romper al kirchnerismo, romper al peronismo, y en realidad lo que está haciendo es regenerarlo, porque el Sí. peronismo no ha perdido volumen desde la elección presidencial, ¿sí? Ujú. Y eventualmente lo que estamos viendo aquí es que nunca en una elección intermedia quien la haya ganado después pudo ganar la presidencial. Esto al menos en las últimas 5 oportunidades que fuimos a votar en una elección intermedia. Exactamente. Ahora, y de cara a esa elección de octubre, cuando Milei no aparezca en la boleta, el logo de la Libertad Avanza, el color violeta, en provincias como la nuestra, como Salta, ¿va a ser suficiente o hay que acompañar a eso con un candidato que tenga medianamente algún predicamento en la sociedad? Mira, yo te voy a contestar algo que seguramente no va a gustar porque es políticamente incorrecto. Ujú. Pero el método de la boleta única para votar es un voto muy sofisticado para el promedio de nuestros votantes, ¿sí? En Córdoba, en Mendoza, cuando vos te vas alejando de la categoría principal y vas a, por ejemplo, Claro. diputado provincial, Tribunal de Cuentas provincial, intendente, concejales, etcétera, así hasta el final, va aumentando de manera proporcional el voto en blanco. ¿Qué significa eso? Que la boleta única es un instrumento que no alcanza a registrar la voluntad del elector de manera eficiente. Ajá. Primero. Sí. Segundo, como bien decís vos, la foto de Milei no va Ujú. a estar ¿No en va a la estar? boleta. Ujú. Y yo te diría, esta discusión de si la gente vota marca o vota candidato, yo te diría que vota un mix con preferencia de verle la cara al candidato. Ujú. ¿Ok? Entonces, este cambio electoral que ha hecho el gobierno de cambiar el sistema electoral en el mismo año en el que se vota, cosa que es de muy mal gusto para Sí. mí, las reglas de juego electorales no se cambian en el año que se vota, eh, introduce el voto con boleta única, pero sin haber estudiado previamente los alcances, las implicancias, Ujú. si la gente tenía experiencias previas. En algunas provincias argentinas hemos tenido experiencias, Santa Fe, Córdoba, Sí. Mendoza, algunas otras, Salta creo que también. Ahora, la mayoría no la tiene, entonces es Ujú. todo un salto al vacío sin la primaria abierta, Claro. simultánea y obligatoria, sin las PASO, que de Ujú. alguna manera ayudaba a corregir un poquito. Así que fíjate, Fer, yo te diría que es toda una aventura esta elección. Sí. Puede salir bien, puede salir mal, pero Ujú. evidentemente que el gobierno en esto está improvisando también de una manera importante. Ahora, me queda la duda. Nosotros acá tenemos sistema de boleta única electrónica. Nosotros tenemos una computadora donde apretamos la carita. Vamos a pasar a la boleta única papel. Acá en Salta, a esta altura del partido, nadie la conoce, nadie tiene en cuenta. ¿Crees que eso responde también a una estrategia del gobierno que se apoya en estos bajos guarismos de gente que va a votar en las elecciones que ya hemos tenido? Es probable, ¿eh? Es probable. Yo creo que es un efecto buscado que vaya poca gente a votar, más allá de Ujú. señalarte que, sin dudas, esta elección no le cambia la vida a nadie, Ujú. solamente a los que son electos. Esta elección no les da incentivos al votante promedio a que salga a su casa contento para ir a votar, porque hay un clima
de opinión intolerante en la Argentina, iniciado por el gobierno. Hay un debate muy precario, muy mediocre. Digo, el debate público de la política hoy es berreta, ¿no? Sí. Es algo realmente lastimoso. Entonces, agregarle la crisis económica, entonces tenés el combo perfecto. ¿Por qué la gente debería ir a votar si este es el contexto y estas son las condiciones, ¿no? Eventualmente los que van a votar sí son unos héroes de la democracia, pero Claro. fíjate vos, ha cambiado incluso otra cosa. Antes nosotros le llamábamos al voto en blanco o al impugnado el voto protesta. Entonces, en función de ese porcentaje decíamos, bueno, hubo tanto voto protesta. ¿Sabes cuál es el voto protesta hoy? El ausentismo. El ausentismo, porque claro, no voy a votar. Ni siquiera se toma el trabajo de ir a votar. Exactamente. Y en esto que hablabas recién, ¿no? De un anti-mileísmo muy fuerte, un anti-kirchnerismo muy fuerte, ¿queda mucha gente que dice no voy ni con este ni con el otro? ¿No voy a votar directamente? ¿O crees que puede aparecer una opción ahí entre medio de uno y de otro? No, la polarización provocada y buscada por todos los actores que polarizan o que tienen posibilidad de polarizar, esto es el gobierno en primer lugar, lo que generan es falta de incentivos a los sectores moderados para incorporarse al proceso electoral. Está clarito. Digo, la persona que no es ni ultra K ni ultra Milei no tiene muchas ganas de ir a votar. ¿Para qué va a ir a votar? Si el voto, en definitiva, no cambia nada, la multa por no votar es prácticamente insignificante. Entonces no hay un motivo concreto, puntual, que la gente salga y diga, bueno, mi voto es recontra importante, aunque nadie me lo tome en cuenta, ¿no? Digo, no piensa la gente en ese término, sino que lo toma como un fastidio, porque no confía, porque siente que salir de su casa ese domingo es lo mismo que quedarse o disfrutarlo con la familia. Así que imagínate, el planteo que vamos a tener en octubre va a ser, si vos me decís, va a votar el 55% de todo el padrón en la Argentina, Fer, yo te firmo ya. Claro. Ya mismo. Bueno, tenemos el antecedente. Nosotros en Salta tuvimos una elección provincial el 4 de mayo y las ciudades más importantes tuvieron un 43, 46. El promedio general de la provincia apenas alcanzó un 52% de asistencia a votar, lo cual nos está dando un número muy bajo. Ahora, yo pregunto, ¿esto no pone en riesgo el sistema democrático? Mira, yo creo que a pesar de los actores que hoy integran la política argentina, el sistema democrático en Argentina es muy sólido. Tenemos elecciones que celebramos con absoluta transparencia, hay alternancia, el sistema electoral funciona. Podrá haber algunas cuestiones en algunas provincias, ¿no? Ley de lemas o mala utilización de los acoples, ¿no? Pero en general el sistema funciona y funciona muy bien. Ahora, tenemos ciertamente un problema que es esta representación de Milei, que es antipolítica, que es antiestado, bueno, ha logrado el concurso de un montón de argentinos, así que habrá que resolver esa cuestión. Indudablemente habrá que ver si Milei endereza la economía, va a tener un camino muy favorecedor para una eventual reelección, y si no lo hace será, como en los últimos tiempos, un presidente de un solo mandato. Claro, exactamente. Y en ese esquema, ¿el rol de los gobernadores crees que va a ser fundamental? Por lo que ya hemos visto de gobernadores, bueno, en el caso de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que inclusive han lanzado un spot casi que histórico, ¿no? Y muy, muy documental, diciendo, bueno, nosotros nos plantamos frente a una nación. Mira, la única esperanza de recuperar un poquito de federalismo en la Argentina está en las espaldas de los gobernadores, que son, originalmente, vos sabés muy bien, fueron las provincias las que concurrieron en espacio y en tiempo y conformaron la República, ¿no? No fue al revés. No se conformó primero la República y después las gobernaciones, sino que fueron las gobernaciones. Así que es una responsabilidad histórica, federal, primaria, principal, les corresponde a los gobernadores, así que vamos a ver si la historia los encuentra en el lugar adecuado. Exactamente. Gustavo, la última. Vos dijiste ahí la gente levantarse un domingo para ir a votar. ¿Crees que hay pesimismo, que hay hartazgo en la gente y que eso es lo que también hace que cada vez consuman menos información, que se preocupen menos de lo que pasa en el gobierno? Indudable. Hay un sinnúmero de motivos.
Imagínate que la mayoría de la gente no es como vos y como yo, que a lo mejor lo primero que hacemos es informarnos, abrir las redes, ver los diarios. Ujú. La mayoría de la gente está muy preocupada por el día a día, por llegar el día a comer, a llevar a los chicos al colegio, a tener garantizado el ingreso mensual, claramente. Y esto me parece que el gobierno lo usa, digamos, a favor para lograr una desmovilización importante. Pero bueno, esos son los desafíos que tiene la política argentina por delante también. Exactamente. Bueno, y te dije la última y te mentí. La última, esta sí. Los jóvenes entre 16 y 35 años que viven otro mundo distinto, ¿es la principal fuerza de Milei? No tengas dudas, pero sí déjame decirte una advertencia. Ujú. Las mujeres tienen un diferencial o un comportamiento diferencial muy alternativo al de los varones, ¿no? Las mujeres votan en contra de Milei y los varones votan a favor. Ahora, ¿es un voto permanente? Yo te diría que más bien no. Tiendo a creer que así como años atrás la juventud fue kirchnerista, Ujú. después fue de Cambiemos y hoy es de Milei, Sí, ¿quién puede apostar a quién van a votar o apoyar mañana? Ahí está la clave. Vamos a ver qué es lo que sucede en octubre y a partir de ahí vemos. tal cual. Gustavo, gracias por atendernos esta mañana. Abrazo grande. Chao, Fede, abrazo. 9 de la mañana, 28 minutos.